En las sombras de la historia, donde el misterio y la leyenda se entrelazan, hay una narrativa silenciada durante siglos. Mujeres que fueron diosas, sacerdotisas y gobernantes, cuyas historias han sido relegadas al olvido. Yo soy Adriana Castorena. Yo soy Michelle Cruz. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo para descubrir el papel de la mujer en la época prehispánica. Ecos de la Tierra, mujeres en las sombras. Nuestro objetivo es descubrir cómo las mujeres vivían, trabajaban y se relacionaban en las sociedades prehispánicas. Exploraremos temas como la vida cotidiana de las mujeres, su participación en la religión y la política, y su papel en la economía y la sociedad. Las mujeres siempre han jugado un papel destacable en la sociedad, y esto no es nuevo. En la sociedad en la época prehispánica, cuando la gran ciudad de Tenochtitlán era la capital del imperio mexica, las mujeres jugaban diferentes roles muy importantes. Y es que las mujeres tenían diversos deberes en la sociedad antes de la llegada de los españoles. Uno de los deberes que tenían las mujeres de alto rango en el interior de sus hogares era realizar rituales de guerra para que sus maridos y los combatientes que iban a pelear salieran victoriosos. Además, jugaban un papel importante como educadoras en instituciones de enseñanza, como el Calmecac o Tepochcali. Las mujeres de esta época jugaban un rol destacable, tanto en la cotidianidad como en los sucesos relevantes de la familia, pues eran administradoras de los bienes del hogar y dirigentes de rituales al interior del mismo. El sector femenino de Tenochtitlán tenía la obligación, desde la infancia, de ser el centro de conciencia y equilibrio de la familia, como lo refiere Fray Bernardino de Sagún, en un fragmento de sus crónicas, en donde describe el nacimiento de una niña a quienes la partera indica, frente a las demás mujeres de la comunidad, que deberá ser el corazón de su hogar, en referencia a que la mujer deberá ser equilibrio y soporte de su estirpe. Las mujeres solían casarse entre los 12 y los 14 años. Los ritos que definían el matrimonio y el compromiso durante el periodo clásico era Mac y Nao, mientras que el título que adquirían tiempo después era Atán, esposa. Aunque no se sabe con certeza la cantidad de hijos que una mujer podía tener en la época prehispánica, se estima que era común parir entre 3 y 4 niños. Esto si consideramos la edad al momento del matrimonio y el destete de los infantes, que se prolongaba entre 1 y 4 años. Sin embargo, la concepción y el alumbramiento dependían de su susceptibilidad a las diversas enfermedades, así como el parto. El matrimonio también tenía beneficios sociales, económicos y culturales, que variaban dependiendo del estatus de las mujeres. Así, las esposas pertenecientes a los estratos más elevados constituían lazos políticos y dinásticos entre las familias nobles, de tal suerte que las alianzas matrimoniales reforzaban y protegían el poder político. En los estratos menos privilegiados, los escasos bienes familiares eran compartidos con los cónyuges y su descendencia, creando así vínculos sociales significativos. La representación femenina en la diversa obra plástica de Mesoamérica, tanto en monumentos públicos como en cerámica, artefactos votivos y códices, es conocida desde periodos tempranos. El análisis epigráfico, el estudio iconográfico y la arqueología han identificado la figura femenina en las representaciones artísticas. Las cláusulas nominales en los textos mayas permiten conocer a muchas mujeres, así como su papel en las antiguas redes políticas, su importancia en las alianzas matrimoniales, su actividad ritual y sus asociaciones simbólicas. Las figuras femeninas, salvo raras excepciones, pertenecen al estrato más alto de la sociedad, pues eran esposas, madres e hijas de los gobernantes, dado que muy pocas de estas mujeres eran titulares de los monumentos donde fueron representadas. Nos encontramos ante imágenes estandarizadas e idealizadas de la mujer de la realeza. Atotoxtli fue la única hija de Moctezuma I, quinto tlatoani de la dinastía tolteca mexica en el antiguo México, durante el predominio de la ciudad de Tenochtitlán. Ella fue un personaje clave en la continuidad del linaje del imperio, que se consumó con su matrimonio junto a Tezosomoc. Cabe mencionar que su presencia histórica adquiere suma importancia, no solo por ser la portadora del linaje, sino por tener el derecho de reinar. Esto significa que gobernó antes que su hijo Axayacatl, a quien la mayoría de los historiadores nombra como el sexto tlatoani. Ciutlatzin fue la primera reina tolteca, fue una mujer sin linaje antiguo, sin embargo, al destacar como gran conocedora fue esposa de Mitl, y la muerte de este en 1035 provocó su elevación al trono. Gobernó durante 4 años, pues falleció en 1039. Cihuacóatl, diosa de la fertilidad y protectora de las mujeres en el parto, se le invocaba en los partos difíciles. Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, diosa de la fertilidad, de la vida y de la muerte. Se le conoce como la de la falda de serpientes. Chalchitlicue, diosa del agua, de los lagos, los ríos, los mares y los manantiales. Se le conoce como la de la falda de jade. Xochiquetzal, diosa de la belleza, las flores, el amor, el placer amoroso y las artes. También se conoce como Itzpotzitli.
Chicomecoatl, diosa del maíz, proveedora de buenas cosechas. Tlazolteatl, diosa de la renovación que podía comer las inmundicias, suciedad o malas acciones de las personas. La Malinche ha sido objeto de debate y reinterpretación a lo largo de la historia. Algunos la ven como una traidora que facilitó la conquista española, mientras que otros la consideran una figura clave en la formación de la identidad mexicana. Su legado es complejo y multifacético, reflejando las tensiones y contradicciones de la conquista y la colonización. La Malinche es un símbolo importante en la cultura mexicana, representando la intersección de las culturas indígena y española. Su historia ha sido objeto de numerosas obras de arte, literatura y cine, y sigue siendo un tema de interés y debate en la actualidad. Aguiánime, las trabajadoras sexuales del México prehispánico. Las mujeres no cobraban por sus servicios porque consistían más en un ritual religioso. A menudo conocidas como las vendedoras de caricias de la civilización mesoamericana, las aguiánime eran mujeres que manifestaban un erotismo desenfrenado que les era regalado por los dioses. La prostitución formaba parte de la vida diaria de los antiguos nahuas. Así consta en diferentes crónicas, murales y códices, en los que se relataban algunos de sus comportamientos, comúnmente asociados con el lenguaje corporal explícito. En primera, no eran prostitutas bajo el concepto occidental tradicional, es decir, no cobraban a cambio de un servicio sexual. Ellas no siempre recibían dinero o riquezas por sus favores. Todo estaba enmarcado dentro de un contexto religioso donde el placer jugaba un papel ritual fundamental. Características y simbolismo. Vestimenta atractiva y adornos llamativos como flores, plumas y joyas. Estaban relacionados con dioses como Xochipilli, dios del placer, la música y las flores. A veces eran vistas como sacerdotisas o acompañantes de fiestas rituales, pero también como advertencias morales sobre los excesos. En algunos mitos eran considerados como espíritus o figuras sobrenaturales. En conclusión, al reflexionar sobre el papel de la mujer en la época prehispánica, nos damos cuenta de que su historia es un reflejo de la complejidad y la riqueza de las culturas indígenas. Fueron agentes de cambio y resistencia. Su legado nos enseña que la historia es compleja y multifacética y que las mujeres han jugado un papel fundamental en la construcción de las sociedades y la cultura. Al recordar y valorar su historia, podemos entender mejor nuestra propia identidad y cultura y trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas. Al estudiar el papel de la mujer en la época prehispánica, podemos entender mejor la forma en la que las sociedades indígenas valoraban y respetaban a las mujeres, y cómo podemos aplicar estos valores en nuestra propia sociedad.